Le damos gracias, Señor Jesucristo, por la promesa del Padre de que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y así es como estamos hoy, gozosos de poder estar con ustedes en la comunión del Espíritu Santo, en este momento a través de las redes sociales del Facebook y del YouTube. Y bendecimos esa gran promesa del Señor de que su presencia estaría con nosotros y entre nosotros. El día de hoy quiero saludarles con unos versículos que se encuentran en la primera epístola universal de Pedro Apóstol, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. El tema de hoy es continuación del tema de la semana pasada y tiene por título El corazón de Dios en los Evangelios, parte 2. Vamos a entrar porque es mucho material y vamos a leer el capítulo 13 de Hechos, versículo 22. Y dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! Vamos a seguir. Es de gran importancia el tener y entender el corazón de Dios. Los evangelios revelan ampliamente lo que hay dentro de su corazón. Hoy nos limitamos a esa parte de la palabra de Dios, no dejando de reconocer que todas las escrituras continuamente, sin usar el término corazón de Dios, nos muestran lo que hay en sus entrañas, su sentir y su naturaleza. El beneficio que en lo personal recibiremos al recibir el impecable, perfecto e inmenso corazón de nuestro Dios nos cambiará para actuar, hablar, pensar y caminar conforme al sentir de su corazón, haciendo todo lo que Él quiere. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento que son de bendición. Y vamos a ver la influencia del corazón de Dios, de tal manera que nos quedaremos sorprendidos y a veces, como en este momento veremos, cómo el hombre rechaza esto y lo hace de un lado, en forma consciente o inconsciente, pero lo hace. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 9 y 10. Y dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl no entendió que Dios directamente, fíjese lo que estoy diciendo, Dios directamente le mudó su corazón. No tuvo ni retuvo el beneficio de tener el corazón de Dios. Su diario caminar no agradó a Dios y su vida en esta tierra terminó en ruina y muerte. ¡Qué situación tan grave! Mire lo que Dios quería hacer en el corazón de Saúl. ¿Y por qué no mira lo que Dios quiere hacer en tu corazón? Poner su corazón en el tuyo. ¿Por qué no le dejamos? ¿Por qué no le aceptamos? ¿Por qué no recibimos? Esas son preguntas que no nos toca contestar en global, sino contestar personalmente. En el caso de Saúl, él no aceptó ese mudar de su corazón. Dios lo operó, él pudo percibirlo. Vean ustedes, se cumplieron, como dice ahí en el 9, señales, ¿sí? En aquel día, y el Espíritu de Dios vino sobre él, porque es como Dios muda nuestro corazón, con poder. ¿No quisieras esto? Yo sí.
y profetizó entre ellos. ¿No quisiera ser boca de Dios? Yo quisiera ser boca de Dios. Bien, vamos en esta hora de tal manera a continuar. Ahora vámonos precisamente al contexto de Hechos 13:22, primer libro de Samuel 13:14, y dice: mas ahora tu reino, le está hablando a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oh, qué cosa aquí. Dios se ha buscado y sigue buscando y buscará discípulos conforme a su corazón. Y Él va a designar sobre nosotros ponernos por cabeza y no por cola, porque nosotros queremos guardar lo que y poner atención y guardar en nuestro corazón lo que el Señor dice y ponerlo por obra. Pero mire, ¿por qué fue desechado Saúl? Por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y leímos allá en Hechos 13:22 al final que el Señor decía: porque hará todo lo que yo quiero, y tú harás también así, y tú estás listo para oír, guardar y poner por obra lo que el Señor te mande. Eso es lo que hoy debiera de acontecer cuando tú y yo estamos hablando del corazón de Dios en los evangelios. Es indudable, como yo dije hace rato, que donde quiera está volcado el corazón de Dios, en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hoy nos hemos cargado sobre los evangelios, porque ahí está volcado plenamente el corazón de Dios a través de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo. Vamos ahora a un versículo muy conocido, Jeremías 33:3, y usted y yo lo hemos leído continuamente, pero vamos a volverlo a recordar, no nos hace mal, hasta lo hemos aprendido, memorizado y declarado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces lo que nosotros estamos queriendo es solo un sentir profético, en el sentir escatológico, de saber lo que ha de venir, de saber el futuro. Está bien, pero yo creo que hay a veces un clamor. Es ahora que debemos clamar a Dios para que nos enseñe lo que hay en su corazón. Entender las cosas ocultas y profundas, sí, y que hay en su corazón, y así tener un sentir semejante o igual al de Dios. Tener la vida de Dios y el caminar de Dios en esta tierra. Eso es lo que nos daría y nos llevaría al sazón de Dios, al sabor de Dios. Sea bendito el nombre del Señor por los siglos. Así es que cuando clames, no clames nada más pensando en qué puede Dios hablarte de lo que está aconteciendo en este mundo, las epidemias, las plagas, las guerras, los rumores de guerras, el que se levante reino contra reino y nación contra nación, la multiplicación de la maldad. Eso está bien, pero ¿por qué no clamas? Señor, quiero conocer lo que hay en tu corazón. Quiero clamar para que me des tu corazón en mi corazón. Quiero pedirte que mi corazón sea semejante al tuyo. Bien, vamos a dejar ahí y nos vamos hasta Hechos capítulo 13, otra vez, versículo 22. Y leemos la parte final. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si eres hallado por Dios, porque Dios anda buscando, no que no sepa, esta es una expresión del amor de Dios y de la benignidad y la bondad de Dios y de la intensidad de Dios
de estar mirando a toda su creación y de estar mirando a su pueblo, de estar mirando a los que nos decimos discípulos santos, cristianos, nazarenos y seguidores del camino del Señor. Si eres hallado por Dios, como lo fue David, conforme a su corazón, quedaremos, ¿qué? Marcados, señalados e identificados, ¿sí? Quedaremos marcados, señalados, identificados. He hallado a David. David quedó marcado, señalado, identificado, ¿sí? Con este futuro inmediato. ¿Cuál es el futuro inmediato? En lugar de que estés pensando en cosas escatológicas y apocalípticas, malinterpretando lo que es el Apocalipsis, que no se trata nada más de un futuro, aunque ahí lo revela, sino de revelar a Jesucristo como el presente continuo, el presente, el pasado y el futuro. Bien, entonces eres marcado y queda señalado, identificado con este futuro inmediato. Harás todo lo que Dios tu Señor quiera. ¿Llegaremos a eso? Miren nada más. Volvemos a encontrar esto que continuamente hemos predicado. No es cuestión de decir, no es cuestión de hablar, no es cuestión de llorar como en los jueces Boquín, no es cuestión de a veces lamentarse, es cuestión de hacer. Eso es lo justo, lo que debes hacer. ¿Y qué debes hacer? Aquí dice, quedas marcado lo que Dios tu Señor quiera. ¿Y dónde Dios expresa su corazón? En la palabra, en los evangelios. Ahí expresa su corazón, su sentir, su naturaleza, como hemos dicho, su caminar, su pensar. Ahí está volcado. Harás todo lo que Dios tu Señor quiere y quiera. ¿En verdad estás listo? Es de hacer. Ya basta que hagamos compromisos, ya basta que digamos, Señor, hoy hago como a veces se hace a fin de año o a principio de año, hoy voy a tratar, Señor, de mejorar, y acaba siendo solo un momento emocional y no hay un verdadero cambio. Por eso es necesario que entiendas algunos mensajes como aquel que estuve predicando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera, entonces, que estemos ahí para hacer todo lo que el Señor quiera. Y Él quiere que tú hagas su voluntad. ¿De qué te sirve repetir como perico en una vana repetición el Padre Nuestro? Ah, sí, qué hermoso modelo de oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿De veras reina el Señor en tu vida? ¿De veras Dios tiene puesto su corazón en tu corazón y tu corazón es conforme al corazón de Dios? Hágase tu voluntad de hacer, fíjate, como en el cielo, así también en la tierra. Y tú estás en la tierra, tú eres parte de la tierra. Oh, estás marcado. ¿Harás todo lo que Dios tu Señor quiere? ¿Harás todo lo que tu Señor quiera? Oh, hermano amado. ¿Y qué diremos de lo que vimos la clase pasada en el capítulo 7, verdad? Donde dice, el que oye estas palabras y las hace, ¿sí? Y las hace de tal manera, es otra vez de hacer. Muy bien, vamos a dejar esto y vamos a ver un término que me interesa porque dice aquí, varón conforme a mi corazón. El término que se usa aquí para esta palabra conforme es sumorfos, del verbo sumorfizo, es una raíz compuesta sum con y morfe forma, y significa llegar a ser, tener o poseer la misma forma que otro. En este caso se puede referir al exterior, al parecido, pero también se refiere a comportamiento, a conducta, a forma, como dice, de ser, ¿sí? Llegar a ser semejante, ser a su imagen, ¿sí? Y esto es muy claramente comprobado, ¿sí? En Romanos
8:29. Vamos hasta allá, muy conocido de tu parte. Y mira lo que dice el Señor en su palabra. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, conformes a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. ¿Qué expresa aquí? Una forma de ser, una forma de sentir, es decir, una forma de pensar. Indudablemente que esto llega a afectar el fondo y las entrañas de nuestro ser. Bien, vamos a dejar, porque hemos explicado esta breve introducción, y en ello se dan algunos propósitos y algunos alcances y algunos beneficios que nosotros hemos de recibir si permanecemos teniendo y entendiendo el corazón de Dios en los evangelios. Regresamos, porque estamos en todo un panorama en donde la temática que el Señor dejó, los asuntos que el Señor dejó, nos están edificando. Y esta temática, estos asuntos, esta palabra, lo dicho por el Señor, sí, algo dicho, eso significa palabra, eso significa logos, o los temas desarrollados por el Señor, de fondo nos están revelando lo que hay en el corazón de Dios. Como dijimos la vez pasada, ahí están sus pensamientos, ahí están sus caminos, ahí está su sentir, ahí está su naturaleza, ahí están sus virtudes, y vamos a seguirlas analizando en esa misma perspectiva. Y qué abundancia, porque llevamos ya cerca de 53 o 54, ya no recuerdo bien, enseñanzas acerca del Evangelio. Qué profundidad y qué grande es el corazón de Dios, y qué abundante y de gran calidad y extensión. Gracias por ello. Vamos pues a Mateo capítulo 8, versículos. Ahora vamos a hablar del 1 al 4, ¿sí? Pero no vamos a usar todo. Este es el caso de un leproso que se postró ante el Señor. Usted lo puede leer en el versículo. Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a leer solo el 3 y 4. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? En el corazón de Dios, Él siempre está ministrando. Él siempre, en este caso, se trataba de ministrar una enfermedad contagiosa. Aquí en el versículo 3 hay precisamente tres cosas que aprendemos del corazón de Dios. La firmeza, ¿sí? La seguridad en la autoridad recibida, ¿sí? Que el Señor entregó al Hijo del Hombre y que quiere entregar a nosotros. Porque Él, ¿qué dice? Extendió la mano. La salida de poder. ¿Por qué? Porque le tocó. Y cuando nosotros ponemos las manos, o cuando tocamos, o cuando somos tocados, sale poder. Así lo dijo Jesucristo. Ya lo vimos. El decir de fe. Porque aquí nosotros vemos que le dijo: quiero ser limpio. No dijo: voy a orar. Vamos a arrodillarnos aquí. Vamos a alzar las manos. No. El Señor dio una orden, un decir de fe. Esto está congruente en lo que hemos aprendido. Tened fe en Dios, y si dijeres a este monte: quítate y échala a la mar, lo que digas será hecho. Es de decir, es de hablar, es de decretar, es de declarar. El decir de fe: quiero ser limpio. Bien, dejamos esto conforme al corazón de Dios. Ahora vamos a Mateo 8, 5 al 13, muy conocido, cuando Jesús fue a encontrarse allí en Capernaum con el centurión que le rogó, ¿verdad?, para que levantara a su criado paralítico que estaba gravemente atormentado. Sí, pero hay algunas cosas aquí que aprenderemos de esta porción de Mateo 8, del 5 al 13. Hemos encontrado muchas cosas
que para nosotros han sido bendición, muchas aplicaciones que salen del corazón de Dios. Pero vamos a ver algo más. Aquí el Señor en este pasaje está usando de la fe, ¿sí? Abundante o en cantidad de un intercesor. Hoy estamos aprendiendo algo muy importante en el corazón de Dios. Para Dios es de gran aprecio y en el intercesor el corazón de Dios se manifiesta. Vamos a cambiar. El corazón de Dios es puesto en el intercesor. El corazón de Dios es puesto en las palabras que emanan del intercesor. Así es que, hermano, aquí estamos invitando a usted a ser un intercesor, a alguien que se ponga en la brecha a favor de otro. No es usted el que tiene el mal, es otro el que tiene el mal. Y esto habla de que nosotros nos pongamos delante de Dios por otro. Indudablemente que para nosotros esto no debiera ser extraño, porque somos representantes, somos sacerdotes delante de Dios, del pueblo, de los santos, delante del Señor. Eso es lo que hacía el sacerdote. Y en el otro caso, al aplicar el corazón de Dios, somos reyes porque tenemos el poder y la autoridad. Bien, vamos a seguir aquí mirando, ¿verdad? En el corazón de Dios está hacer milagro y sanidad a distancia. Esto es lo que el corazón de Dios dice. ¿Sabe qué? Muchas veces estamos queriendo poner fórmulas, queremos poner métodos, queremos poner procesos, y de esta manera decir, ¿verdad? Hazte 7 oraciones, vete de rodillas en reversa a tal lugar, ponte un nopal. No es así, es por fe, es por fe, es por fe. Dios puede sanar a distancia, hacer el milagro a distancia, de tal manera que así lo hizo por causa de esta fe que era conforme al corazón de Dios, de este intercesor, el centurión, a favor de su siervo, criado, paralítico gravemente atormentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Y podríamos resumir que Jesús le dijo: ve, camina, ejerce tu fe y dalo por hecho. Vea usted ese versículo final, 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, es decir, camina, caminar de fe, caminar en el Señor, ¿sí? Como creíste, ejerce tu fe, hermano, ejerce tu fe, eso es del corazón de Dios, ¿sí? Y te sea hecho, dalo por hecho, dalo por hecho. Hoy nos está haciendo falta esta abundante fe en cantidad. Esta es una cara diferente, una aplicación diferente. Vamos ahora a Mateo 8, 14 al 18. Vamos allá. Y se trata de otra sanidad. Mire cómo se ocupaba el Señor Jesucristo, y el corazón de Dios es ocuparse de toda la miseria y de toda la desgracia del hombre. Y entre ello está las abundantes enfermedades que hay de todo tipo cantidad de enfermedades. Hoy más, a pesar del avance de la ciencia y de la tecnología, hoy se han multiplicado las enfermedades, se han multiplicado las bacterias, los microbios, los virus, los microorganismos, los parásitos, sí, los hongos se han multiplicado, y aún hay mutaciones como llaman, de tal manera que, pues, amado hermano, todo esto es tremendo, pero el corazón de Dios es que está al pendiente, aún de su creación, que es ingrata y que no le busca y que es impía en su conducta. Aún su misericordia se extiende, pero sobre sus hijos, sobre los que es su pueblo, sobre los que son sus santos mayormente. Vamos a ver este pasaje de Mateo 8, 14 al 18, que hay en el corazón de Dios. Y él sana a la suegra de Pedro. Como broma, ¿sería que Pedro estuviera de acuerdo? Eso no lo sabemos. Pero ahora, en el corazón de Dios, la oración y la unción es antes de la administración. La administración es acción que ejerce autoridad, poder y fe. Lo dicho por Dios en la palabra siempre se cumplirá si en nosotros es el corazón de Dios en el Evangelio. Oh, qué hermosa manera de pensar hay en estos versículos del 14. Jesús fue a la casa
de Pedro, vio a la mujer enferma, tocó su mano, es decir, el poder salió, la fiebre lo dejó y ella se levantó y le servía, ¿sí? Y después dice el 16 que le trajeron endemoniados, porque el Señor, como dije hace rato, quiere que todos esa miseria del hombre sea resuelta. Le trajeron endemoniados y con la palabra, ahí está lo que decíamos, no dijo, vamos aquí a poner las manos juntas, vamos a arrodillarnos, vamos a hacer una fórmula, vamos a hacer esto y aquello, vamos a hacer esta metodología, este proceso. No, en el corazón de Dios, sí, la oración y la unción es antes, porque Jesús se apartaba para estar buscando al Padre. Así es que aprende, y la oración y la unción, la búsqueda de Dios para que te otorgue lo que pides, el clamar a Dios, y la unción que solicitas es antes de la administración, y en la administración es la acción que ejerce, como aquí, poder y autoridad, sí, y que y fe, y lo dicho por Dios en la palabra, declarando que su palabra siempre se cumplirá, y en el corazón de Dios está esto puesto en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Así está escrito en el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿verdad? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. De aquí estamos sacando todo eso. Bien, seguimos. Mateo 18, del 19 al 22. Dios siempre prueba a los que dicen ser discípulos y siervos. Aquí nosotros vemos, porque a alguno se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Usted lea este pasaje. Pero el Señor le contesta, ¿de veras me quieres seguir? Hay un costo, hay un precio, te voy a probar. Sí, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás listo para pagar el precio, para pagar el costo? Ya no nos dice qué pasó con este escriba, pero yo creo que se alejó y dijo, no, voy a perder todas mis comodidades, ¿sí? Entonces, vemos ahí que esto se cumple, es probado. Vino otro que también ya era discípulo y, Señor, pues déjame primero que entierre a mi padre, ¿sí? Y el Señor le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oh, sí, el amor a Dios, el amor a Jesucristo, el seguir al Señor, el que sea primero Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es por arriba de nuestra relación familiar, fraternal, paternal, filial, es por arriba de ello, y Dios prueba nuestro corazón. No quiere decir que Dios no quiere que atendamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro abuelo, a nuestra abuela. No quiere decir que no atendamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nietas. No, sino que pongamos en el debido lugar ese amor, y pongamos en el debido lugar las prioridades. Muy bien, ahora nos vamos, sí, hasta ver a Mateo 8, 23 al 27, y ahora vamos a ver el aspecto cuando el Señor calma una tempestad, y él estaba ahí en la barca dormido, y vino esa tempestad, vino ese viento, y le gritaron, Señor, sálvanos que perecemos. Sí, a través de los eventos de la naturaleza, Dios prueba nuestro nivel de fe. En el corazón de Dios está las leyes de la naturaleza, todo lo que pasa en la física y en la química, todo eso está establecido por Dios. Dios tiene control de ello. Dios está por arriba. El corazón de Dios nos va a probar, y nosotros tenemos que usar de esa fe, y tenemos que usar de esa confianza, y tenemos que usar la autoridad y el poder que nos da. Dios siempre prueba a sus discípulos. Dios nos prueba a través de los eventos de la naturaleza, sí, y así vemos cuál es el nivel de nuestra fe. Hoy necesitamos mucho de esto, porque la naturaleza quimia uno, y están viniendo cambios, y están viniendo muchas cosas temporales y atemporales, y fuera del orden en que nosotros estábamos acostumbrados. Pero hoy, amado hermano,
diríamos, si somos conforme al corazón de Dios, y este es el corazón de Dios, que nosotros tengamos control sobre los eventos de la naturaleza, no estarían también preguntándose, como en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué fe! ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! ¡Qué gloria! Bien, vamos a dejar ahí y nos vamos a Mateo 8, 28 al 34. Aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo echó fuera demonios en Gadara. Ya había echado demonios por todas partes, pero la obra seguía. El Señor continuaba. En el corazón de Dios está libertar a los poseídos y oprimidos por el diablo con gran naturalidad y en forma espontánea. Según el corazón de Dios, esta práctica no tiene aceptación en la mayoría o en la totalidad de la gente o del pueblo de Dios. No tiene aceptación, y por lo tanto hubo rechazo, y este rechazo a veces hace minimizar o desaparecer esta obra de Dios a favor de los hombres. En el corazón de Dios está que en forma espontánea y con autoridad y poder, sí, haya liberación, haya en esta hora que los oprimidos, que los poseídos sean totalmente libertados. Acuérdense que este es un pasaje fuerte. Allá aconteció en Gadara, en la parte norte de Israel. Allí dice que esos dos endemoniados salían de los sepulcros y eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, hoy el hombre dice, este es un neurótico, este es un sociópata, este es un paranoico, este es muchas cosas, ¿verdad?, que están hablando, que están trayendo, ¿verdad?, está en locura, sí, este es un poseído, o hablan de una manera muy diferente, pero en el corazón de Dios hay esta gran obra, y en el corazón de Dios está libertar a los poseídos y a los oprimidos. ¿Cuánto necesitamos esto? No está aconteciendo, porque fíjese bien que en el 33 y 34, porque esto a veces no es aceptado por la mayoría o la totalidad de la gente o del pueblo. No aceptaron esto, sino que lo rechazaron y a veces lo minimizan, y esto hace que desaparezca de la obra, porque Dios ve la incredulidad y la poca fe. Mire lo que dice en Mateo 8, 33 y 34, y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas estas cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. No para recibirlo, no para aceptarlo, no para glorificar, para exaltarlo. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Sí, y hoy, en mi experiencia, porque el Centro Cristiano de Arrebatamiento fue formado en esto, de echar fuera demonios, de sanar enfermos y predicar el Evangelio del Reino. Y cuánta gente que a veces entraba el mismo día, ese mismo día salía, cuando veían esta clase de eventos y de actos en donde el corazón de Dios se volcaba para libertar a los poseídos y a los oprimidos, y para manifestar su poder y su gloria. Y entonces pues como que la gente dice, pues no queremos que Jesús ande aquí haciendo esto. Te rogamos, Jesús, que te vayas de aquí, no te queremos aquí, ¿sí? Qué triste que esta obra sea minimizada o desaparezca. Es una obra que sale del corazón de Dios a favor de todos los hombres. Vamos ahora a Mateo 9, ¿sí? Y estamos ahora viendo otro asunto. Vea cuán claro es que el corazón de Dios está siempre ofreciendo su bondad, su benignidad, su amor, su gracia, su misericordia. Está ofreciéndola siempre, y ahora nos habla de que el Señor ahora de Gadara se pasa a Capernaum, y ahora se encuentra
con un paralítico. Este es un caso diferente al paralítico que era siervo del centurión. Ahora vamos a ver qué es lo que aprendemos aquí y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. El corazón de Dios deja claro que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene autoridad para perdonar pecados, sanar y hacer milagros. Hemos dicho, amado hermano, que la desgracia y la miseria del hombre viene a causa del pecado. Sí, esa es una de las fuentes, viene a causa, como ya también hemos visto aquí en los evangelios, del azote y de la intervención de Satanás y del reino de las tinieblas. Viene a causa de lo que el mundo nos provoca, y de esta manera, ¿verdad? Hay varias causas por las que viene la enfermedad, y finalmente algunas enfermedades son, como Jesucristo también lo reveló, para la gloria de Dios. Pero en este caso, esta parálisis era causada por el pecado. Y vemos cómo el Señor Jesucristo está diciendo a través de estos pasajes, especialmente en el 5 y el 6, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Oh, el Señor tiene autoridad plena del cielo para perdonar pecados y para sanar. Oh, bendito sea el nombre del Señor, y para hacer milagros. Y esto fue lo que hizo. El mayor milagro fue en el interior, limpiando de pecado a este paralítico, pero en el exterior también hizo un milagro y una sanidad grandiosa, porque dejó de ser paralítico y aún recuperó plenamente sus fuerzas inmediatamente. Qué milagro del Señor, porque normalmente una persona que ha estado ya un tiempo con parálisis no va a poder caminar como debe de ser, con esa fuerza, ese vigor y aún cargar. Nosotros hemos visto gente que se recupera de eso y tiene que darle terapia y aún enseñarle a caminar, pero este caminó luego. Vamos ahora a Mateo 9:9. ¿Y qué es lo que nos está hablando ahora? Cambia totalmente, y el corazón de Dios dice, yo soy el que hago los llamados, yo soy el que invito de una manera y de otra, yo soy el que invito para que vengas a conocerme, te llamo para que seas salvo, yo soy el que te llamo para que seas siervo, yo soy el que te llamo a santificación, yo soy el que te llamo para que recibas poder y autoridad. Oh, Él es el que nos llama. Dios es el que a través, y ahora también lo hace a través de Jesús, porque Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Dios es el que lo hace, y Dios a través de Jesús llama para hacernos seguidores, discípulos, siervos, ¿sí? Jesús es el Señor de los ministerios. Esto está escrito en 1 Corintios 12. El Señor de los ministerios es Jesucristo. Y ahí en Efesios dice, porque Él mismo, hablando de Jesús, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted puede ver esto allá en Efesios 4:12 y 13. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Este texto lo estoy diciendo de memoria, y la localización de memoria, por si hay alguna variación. Gracias, Señor, por ello. Ahora nos vamos hasta el 9:13 de Mateo, ¿sí? Y dice así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Seguimos con el corazón de Dios, que es el que llama, y aquí nosotros vemos en el corazón de Dios fue enviado a llamar, ¿qué? A pecadores a arrepentimiento. Oh, sí, no es que el Señor quisiera identificarse, como lo acusaron, con los pecadores y participar de pecado. Está escrito allá en Hebreos 7:25 que Él es santo, él es apartado de los pecadores, Él es inocente. Sí, está escrito en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él fue, está escrito en 1 de Pedro 2:24, como que nosotros en el cuerpo de Jesucristo nos gozamos, porque en el cuerpo, en el madero, llevó nuestros pecados, para que nosotros que estamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuimos todos sanados. Ahí está, ¿verdad? Está bien claro todo esto que el Señor está haciendo en el corazón de Dios. Está que Jesús fue enviado para llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero no para que te quedes en pecado. El llamado del Señor es para que haya un cambio de corazón, un cambio de mente, vengas a un genuino arrepentimiento del cual no tengas que arrepentirte, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 7, ¿verdad? Que la tristeza produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Pero es la tristeza conforme a Dios, porque la tristeza conforme al mundo produce muerte. Muy bien, vamos ahora al 9:15, y dice la Escritura: y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y aquí el Señor Jesucristo está dejando claro, este es el corazón de Dios. Te voy a dar el valor del ayuno, ¿sí? Te voy a dar la claridad del valor y de la importancia del ayuno, ¿sí? Y uno de los elementos que tiene las condiciones es que se da en el tiempo apropiado, ¿sí? Ya aquellos ayunaban por ayunar, ¿sí? Ya no era un ayuno como aprendimos en la escuela de crecimiento espiritual de Dios para Dios, ni con los propósitos de Dios. Era un ayuno ritualista y religioso, repetitivo, vano, que no tenía un objetivo. El ayuno tiene que tener el tiempo apropiado, tiene que tener propósitos divinos, y ese es el valor del ayuno, y Jesús se lo dejó claro, ¿verdad? A aquellos que vinieron, ¿verdad? A criticarle, porque él estaba dejando de ayunar, ¿sí? Esto habla de ciertos discípulos, de fariseos, ¿sí? Y refiriéndose a los discípulos cercanos a Jesucristo que no ayunaban. Bien, vamos ahora a Mateo 9, 16 al 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. ¿Sí? Aquí el corazón de Dios nos expresa la sabiduría de Dios que debe de aplicarse en todo. Debe de haber en esta hora una congruencia y una conservación, ¿sí? Y en el resultado, de tal manera, oh amado hermano, que nosotros no hagamos revolturas, que nosotros no hagamos mezclas, que nosotros no hagamos componendas, es lo que el Señor está diciendo, sino que las cosas las hagamos para Dios en la mejor excelencia, como si fueran nuevas. Acuérdese, amado hermano, que en 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A Nicodemo en Juan 3 le dijo que te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero esto, todo lo que estaba hablando el Señor, es que el Señor también nos habla que Él hará cielos nuevos y tierra nueva. El Señor no quiere remiendos, los remiendos no duran, los remiendos se rasgan. No quiere usar contenedores que ya están usados, y quiere Él que nosotros seamos cosa nueva del Señor. Así es, te daré un nuevo, un hombre nuevo, ¿verdad? Oh, sí, porque así dice también la Escritura allá en Tito, ¿verdad? Nos salvó no por obras para que nadie se gloríe, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que el Señor siempre ha buscado que las cosas sean congruentes. Esa es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría del corazón de Dios, que debe aplicarse en todo, congruencia y conservación, que el resultado, Señor, congruencia y conservación
es el resultado. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo 9:22. Ahora dice, pero Jesús volviéndose y mirando dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Acuérdese que esta era una mujer enferma con flujo de sangre por 12 años. Sí, y nosotros vemos que estaba azotada por Satanás. La fe en Dios es perfecta e integral. Fíjense bien, salva el alma, salva el espíritu, sana el cuerpo y lo salva. Bendito sea el nombre del Señor. Y al Señor le interesa más que, en otro sentido, que si nosotros recibimos una sanidad, un milagro, un prodigio, una maravilla, el Señor quiere que nosotros aseguremos más que eso, porque el cuerpo algún día se va a volver polvo. Aseguremos la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Y el Señor dice, por eso le dijo a esta mujer, ten ánimo, hija, ya te sané, ya te quité esta carga, ya te quité este azote del diablo, ya no hay flujo de sangre como hubo 12 años, ya has gastado todo tu dinero en ello, y ahora te digo, ya lo hice, pero ten ánimo. Ahora lo más importante es que esa fe que ejerciste para la sanidad de tu cuerpo y para el milagro, para el prodigio, para la señal, ahora sea ejercida para la salvación de tu alma y la vida eterna. Tu fe te ha salvado. Así es que la salvación, como predicamos una vez, es integral, viene sobre nuestro espíritu, sobre nuestro alma y sobre nuestro cuerpo. Que tengamos esa fe bien firme. Mateo 9:29, y dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces aquí seguimos viendo, mire, no salimos, aquí estamos viendo al paralítico que le fueron perdonados sus pecados, a la suegra de Pedro que fue sanada de esa fiebre. Sí, como el Señor seguía echando fuera demonios, sanando enfermedades y dolencias, y como el Señor nos habla aquí de que Él tenía autoridad sobre los vientos y el mar, como seguía echando fuera demonios, aún demonios que hacían peligrosos a la gente, como vino para perdonar los pecados de este paralítico. Sí, bueno, ya estoy aquí en emoción porque ya lo había citado, pero se me olvidó lo del leproso, cómo limpió al leproso y cómo el Señor llama a su servicio y cómo Dios llama para salvación, cómo nos ubica en el ayuno y cómo el Señor sigue preocupado, ¿verdad? Y Él ahora nos está hablando, ¿verdad?, de muchas cosas preciosas, ¿sí? Y creo, amados hermanos, que estamos aquí muy emotivos, muy emocionados, buscando todo esto que el Señor ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos aquí en el 9:29, sí, viendo, amado hermano, que en esta hora el Señor pues también estaba diciendo a estos dos ciegos ahora, y a uno que estaba endemoniado y que le expulsó, ¿verdad?, a uno que era mudo. Miren nada más, todo es hecho conforme a nuestra fe, todo es hecho conforme a nuestra fe. Al que cree, todo le es posible, todo es hecho. Aquí estos ciegos le dijeron, Señor, sí creemos, Señor. Entonces, sí tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Y entonces el Señor dice, conforme a vuestra fe os ha hecho. Versículo 29, sí. Y finalmente en el 32 le trajeron un mudo endemoniado y echó fuera el demonio, y el mudo habló, le desató el habla, le desató la lengua, y la gente se maravillaba de todo esto. Hoy el corazón de Dios quiere mostrar que sigue haciendo maravillas, prodigios, señales y sigue haciendo milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 9:36, le damos vuelta al asunto y mire lo que dice ahí el 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Ahora vemos que en el corazón de Dios se nos habla de que está lleno de misericordia, de amor, de compasión, de piedad, ¿sí? Y que entonces es por eso que Él ve cómo la creación, el hombre está desamparado y cómo están dispersas las ovejas del Señor y cómo están en miseria espiritual, de alma, de mente y de corazón, y están en miseria aún en muchas cosas corporales, como ya hemos visto. Vamos ahora a Mateo 9, 37 y 38, y dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En el corazón de Dios nos hace ver la escasez de obreros en su mies, de obreros conforme al corazón de Dios, como el de David, de obreros que hagan las cosas como Él quiere, hagan su voluntad y oigan y hagan y guarden su palabra y la pongan por obra. Y nos manda a rogar por el envío de obreros, sí, porque a veces hay mucha gente que no ha sido llamada y está haciendo daño a la obra del Señor, pero el Señor quiere que hablemos a Él y le roguemos y le digamos a Él que envíe. Ese es el corazón de Dios, que envíe obreros a su mies. Sí, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero son verdaderos obreros, no cualquiera que ha venido como lobo rapaz para meterse en la obra del Señor, buscando sus intereses, sus envidias y sus egoísmos, y plasmarlos ahí para satisfacción de su persona y para establecer su reino y no el reino de Dios. Ahora vamos a Mateo 10, al 1, al 7 y al 9. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7 dice: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. De esto hemos predicado ampliamente, pero ahora aplicaremos. Del corazón de Dios nos es dada autoridad y poder, sí, y fe para que sucedan todas estas cosas que están escritas especialmente aquí en el versículo 8, para que acontezcan para la gloria del Señor. Tengamos el corazón de Dios como lo tuvo David, y para que hagamos todo lo que Dios quiera, y esto es lo que Dios quiere que hagamos, porque aquí está escrito, versículo 8, como lo predicamos, es un imperativo, es un mandamiento: sanad, limpiad, resucitad, echad, de gracia recibiste, dad de gracia, porque no es nuestra autoridad, nuestro poder, es la gracia de Dios obrando en nosotros. Oh sí, gracias por ello. Mateo 10, 11 y 20, y dice ahí: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ellas sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y ahora vamos al versículo 20, y dice así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mira lo que el Señor está dando en este capítulo, y a partir de este versículo 11, instrucciones, advertencias, que nosotros hablemos del Espíritu, que nosotros hablemos tomados del Espíritu, porque el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le conoce, no le ve ni le conoce, según está escrito allá en el capítulo 16 de Juan, sí, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará con nosotros, oh sí, y Él nos guiará a toda verdad. No hablará de sí mismo, sino de todo lo que oyere y de las cosas que habrán de venir. Así está escrito. Así es que hay instrucciones, advertencias, y que hablaremos del Espíritu. Pero ¿cómo vas a hablar del Espíritu si no tienes el Espíritu? Y si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de carne. Y si vivís por el Espíritu, entonces vas a declarar juntamente, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos su ayuda, necesitamos la guía del Espíritu, porque todos los guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. Vamos ahora a Mateo 10, 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces nos está hablando del corazón de Dios. Cuando estamos predicando el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio del reino, cuando estamos obrando, haciendo su voluntad, y como ya vimos, haciendo las obras de Dios como Él lo manda, como Él quiere, cuando estamos predicando el evangelio y estamos diciendo que el reino de Dios se ha acercado, que se arrepientan, cuando sanamos enfermos, limpiamos leprosos, resucitamos muertos y echamos fuera demonios, y de gracia hemos recibido y damos de gracia. Entonces muchas veces, aún por los que se dicen discípulos como Jesús los tuvo, somos aborrecidos, perseguidos, pero que el Señor nos invita que aunque no seamos aceptados, aunque seamos vituperados, perseveremos hasta el fin para ser salvos. Oh sí, no dejemos que nos roben el amor de Dios, ni la fe en el Señor, ni la confianza. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, dice ahí, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Aquí se nos deja bien claro a quién y a qué temer. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oh sí, así está escrito, ¿verdad? Y, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estamos claros que ha venido la salvación, el reino, el poder y la autoridad de nuestro Cristo, y que el acusador de los hermanos, el que nos acusaba de día y de noche, ha sido vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Sabemos que la serpiente antigua, el dragón, el diablo, ha venido y ha sido echado junto con sus ángeles caídos a esta tierra, y ha venido con ira y enojo sobre los moradores de esa tierra, sobre el pueblo de Israel y sobre los que tenemos el testimonio de Jesús. Pero el Señor nos está diciendo a quién temer y a qué temer. A quién temer, al Señor Jesucristo, y a qué temer, al que puede echar en nuestra alma y el cuerpo en el infierno. Es el Señor, porque escrito está. Así está escrito ahí en Apocalipsis 1 al final, donde dice, ¿verdad? Al que vive, al que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Vamos ahora a Mateo 10, 29 y 30, y dice la Escritura, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pero aún vuestros cabellos están todos contados. Sí, el control absoluto de Dios, en el corazón de Dios está, que nosotros tengamos en nuestro corazón que el Señor controla todo, Él tiene dominio. Así dice, confirmando en la grandeza de Dios, Isaías 40, Él saca las estrellas y las cuenta por su nombre y no falta ninguna. Tal es el poder, su fuerza y el control de su dominio. Oh sí, Señor, así terminó diciendo en su vida allá en el primer libro de las Crónicas 29, sí, diciendo David, ¿verdad?, que Él tiene dominio sobre todo, sí, y que de Él proceden las riquezas y la gloria, y Él domina sobre todo. En su mano está el poder, y en su mano está hacer grande y dar poder a todos. Oh sí, así es el dominio y el señorío del Señor. Él es el Adonai, Él es el Curios, Él es el Despote, Él es el Melquisedec, Él es el Basilea. Bendito sea el nombre del Señor, y al referirnos a esto estamos diciendo que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea el nombre de Jesucristo, y así también lo dijo allá en Jeremías 10, Jeremías, sí, cuando dijo, mas Jehová es Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Vamos ahora a Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sí? Entonces vemos que el evangelio del reino separa. Pero, amado hermano, esta separación no viene a causa de un corazón contencioso, divisivo, de ira, de pleito,
y no, sino que esta es una separación santa. Oh sí, el Evangelio, oh amado hermano, separa, así está bien claro aquí, sí, y que en la presencia de Jesucristo, sí, no, a veces no trae paz. No que nosotros no tengamos paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Buscamos, Señor, la paz de esta tierra, porque tú has hecho la paz en la tierra, en el cielo, por medio de la sangre de Jesús, y buscamos estar en paz con todos, sí, porque así dice tu palabra en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí dice que no todos van a estar en paz con nosotros. Nosotros queremos estar en paz con todos, pero no todos quieren estar en paz con nosotros. Y el Señor nos advierte en el corazón de Dios que no pensemos que el Señor ha venido a traer paz a la tierra. No dice a nosotros, sino a la tierra, a los hombres. Sí, así es que no he venido para traer paz, sino espada, y trae dificultades. Pero ¿quién condenará a los escogidos? Dice Romanos capítulo, déjeme ver, es capítulo 10. Sí, vamos a verificarlo, porque estoy hablando de memoria, y dice la Escritura, ya estoy llegando por allá, dice, sí, es Romanos 8, al final, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Sí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos está dejando claro, y regresamos ahí hasta Mateo 10:34, sí, de tal manera que el Evangelio nos separa. Y ahora vamos a Mateo 10:37, sí, y dice ahí, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo y a hija más que a mí, no es digno de mí. No, ya lo expliqué, pero lo confirmamos aquí. El amor a Dios es superior y mejor, y nos ubica, y sepamos ya que amamos al Señor. Yo amo en esta hora a mi esposa, pero amo más a Dios que a mi esposa, y mi esposa no está celosa ni enojada conmigo, porque entre más ame a Dios, también voy a amar más su palabra, y entonces voy a amarle a más a ella, y le voy a aceptar, y le voy a recibir, y voy a dar gracias por su vida, como doy gracias ahora públicamente. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque el amor a Dios es superior y mejor, y así está escrito. Así es los dos grandes mandamientos, que luego los veremos. Mateo 10:38 dice, el que no ama su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay que crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, y entonces seguir a Jesús. Cómo nos enseña esto la epístola de Gálatas 2:20, plasmada y penetrada y profundizada con esta palabra del Evangelio aquí del 10:38, porque dice ahí, juntamente con Cristo, en el 2:20 en Gálatas, estoy crucificado, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también nos habla, ¿verdad?, allá en Gálatas capítulo 5, porque diga, pues andad en el Espíritu. Ahí habla de rodear al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, y ahí está la lista, y que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. Más en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que somos de Cristo, es lo que me importa, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Digo pues, andar en el Espíritu, y ahí es estoigeo, es estar marchando militarmente. Y finalmente nos habla de esto,
que Jesucristo hablaba aquí en Hechos, en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, porque ahí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso también segará. Se siembra de la carne, se llevará corrupción, se siembra del espíritu, se segará vida eterna. No os canséis, no os desmayéis de hacer el bien, porque a su fin, al fin segaréis. Esto está ya en Gálatas capítulo 6. Esto es lo que estaba explicando Jesucristo. Hay que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, entonces seguir a Jesús. Qué duro es esto, porque lamentablemente andamos en los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Ayúdanos, Señor, ten misericordia y líbranos de todo ello. Mateo 10:39 dice así: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Sí, escogiendo lo que es vida conforme al corazón de Dios y lo que no es vida conforme al corazón de Dios. Esto es congruente con toda la enseñanza. Acuérdense que el Señor Jesucristo, a aquella generación que iba a entrar a la tierra prometida, les dijo bien claro: delante de ti está el bien y el mal, tú escoges la vida y el bien, o el mal y la muerte. Tú escoges, tú decides. Así es que tú decides. Este es un acto de decisión. Aquí en el 39, ¿verdad? Uno tiene que escoger qué hacer. Y es más, el Señor lo volvió a repetir y le dijo a Moisés que cuando entraran a la tierra prometida le dijera a Josué que estableciera dos montes: el monte de Gerizim, donde están las bendiciones, y el monte Ebal, donde están las bendiciones, para que quedara bien claro que las bendiciones y las maldiciones proceden de Dios. De tal manera, aquí está bien claro: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Sí, porque tenemos muchas cosas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar egoísmos, envidias, vanidades, deseos de la carne, deseos de los ojos. Sea bendito el nombre de Dios. Sí, ahora vamos hasta al 10:40. Y el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, en el corazón de Dios está algo: el que recibe al que es enviado, recibe el corazón del Padre y del Hijo. Oh, que seamos enviados como lo fue Josué, como lo fue Jesucristo. Sí, así dijo Jesucristo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Seamos enviados de Dios. Mateo 10:41 y 42. Vamos a seguir aquí adelante. Y dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí el Señor nos está hablando de tres diferentes recompensas: la del profeta, la del justo y la del que da, sí, y el que hace misericordia. Aquí estamos viendo tres diferentes recompensas, sí. Y el que recibe a profeta, pues claro, recibirá recompensa de profeta. ¿Qué trae el profeta? Revelación. ¿Qué trae el profeta? La voz de Dios, ¿sí? Y del justo, que recibirá justicia. Y el justo, que es el que hace lo que debe de hacer y hace lo que Dios quiere, entonces de eso recibirá recompensa. Y del discípulo, que es misericordioso y ama misericordia y ama la compasión y la piedad, que es lo que va a recibir también, porque así está: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos que recibirán misericordia. Se cumple la palabra de Dios. Mateo 11:1, 5 y 9 al 11. Y dice el 1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Acuérdense que estábamos viendo que el Señor estaba dando instrucciones, estaba dando reglas, estaban leyes del reino. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículos 9 al 11. Y dice: pero ¿qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él.
Aquí vemos 3 acciones a seguir: instruir, enseñar, predicar. Vemos el poder de Dios actuando y ya sí, testificando Dios que es poder de Dios manifestado, sí, poder de Dios que cumplió su palabra. Así que vemos aquí lo que la gente y lo que Dios ve, sí, lo que la gente vio en Juan el Bautista y lo que Dios ve, y lo que Dios ve con respecto a Juan el Bautista y lo que Dios ve al que es más pequeño en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 11, 20 al 24. Sigamos viendo el corazón de Dios. Y dice ahí: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Aquí nosotros vemos cómo mucha gente y muchas ciudades van a ver los milagros, las maravillas, los prodigios, las señales del Señor, pero no les va a llevar a arrepentimiento. ¿Qué es lo que les espera? Día de juicio sobre ciudades y personas que no se han arrepentido. Qué cosa. Y nosotros vemos esto porque a muchas veces hemos manifestado y hemos ministrado y se ha cumplido el poder de Dios, como dijimos hace rato, y mucha gente ha recibido milagro y maravilla, ha recibido sanidad por señal y prodigio, y no se han arrepentido, y después se olvidan y se entregan a pasiones vergonzosas, o se entregan a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos, porque no hubo un genuino arrepentimiento. Mateo 11, 25 al 27, y dice ahí: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación del corazón de Dios en el Evangelio es para los niños en Jesucristo, es para los que tengamos un corazón como niño, y nos va a traer revelación el Señor. Ya esto lo hemos visto y lo veremos más adelante. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor quiere una conducta en nosotros, que estemos en fidelidad, en confianza, mirando lo que como Padre nuestro en los cielos Él hará, y la confianza de que Él hará todo lo que le pedimos, porque Él nos oye. Gracias, Señor, por todo ello, y gracias, Señor, porque el Evangelio es para los niños que en Jesucristo, y el Señor Jesucristo, y además el Señor ha dicho que Él nos revelará al Padre, que Él nos mostrará al Padre. El que ha creído en Jesús, aunque no lo hemos visto, ha creído en el Padre, y nosotros hemos creído en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo. Mateo 11, 28 al 30, y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 3 mandamientos: venid, llevad y aprended, para hallar descanso para nuestras almas. No necesitas descanso, yo necesito descanso y quiero tener descanso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos vamos hasta Mateo 12, 8, y dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Se acabó. Oh, que guardes esto, que guardes aquello.
El reposo es una persona, el reposo es obtenido por la fe, por el creer, por la confianza, por la esperanza. El reposo es obtenido y entramos al reposo del Señor por obedecer su palabra y por recibir esa palabra y por quitar el engaño del pecado a nosotros, y se cumpla la palabra del Señor. El Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. Ahora no es algo religioso. Esto no significa que tú no tomes un tiempo para darle culto al Señor como debe de ser. Y si el descanso por causa de tu trabajo es el domingo, debieras de estar buscando al Señor, no porque sea el día de reposo, sino porque el Señor es el reposo y porque nos vamos a meter en la presencia del Señor para recibir en esa hora la palabra enseñada por Dios, para recibir las ministraciones, para participar de las oraciones, de la alabanza, para enseñar a nuestros niños, instruirlos en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Cúmplase la palabra del Señor. Mateo 12:12 dice la Escritura de esta manera, Mateo 12:12, por cuanto, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Sigue el Señor comprobando que es lícito en el día de reposo. Se rompió con esto el orden del Señor de que guardaran el Sabbat. Ahora en el Evangelio, en la gracia, no es necesario el Sabbat, porque el Sabbat es el Señor, y en el Sabbat Dios puede obrar y hacer muchos milagros, prodigios, porque es mejor la expresión de su misericordia, de su amor y de su gracia. Mateo 12:28, nos vamos ahora hasta Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora es por el Espíritu de Dios que son echados fuera los demonios. Así se muestra que ha llegado a nosotros el reino de Dios. Y esto, como hace rato le dije, a muchos los espanta, los hace correr y quieren correr a Jesucristo y al Espíritu, y no lo quieren recibir porque no han entendido que cuando se echan fuera demonios por el Espíritu Santo, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Mateo 12:31 y 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí estamos viendo algo tremendo en este Mateo 12:31, 32. El blasfemar y el hablar contra el Espíritu no será perdonado. No lo quiero ni explicar, pero ten temor de Dios, teme a Dios, teme al Padre, teme al Hijo, teme al Espíritu Santo, teme su palabra. Dale gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dale gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No hables contra el Espíritu ni contra las obras que hace el Espíritu. Sí, de esa manera quede bien claro. Sí, vamos ahora a Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Sí, tal es el pensamiento tal es lo que habla su corazón, tal es el pensamiento del hombre. Ten cuidado. Analiza, discierne a través de lo que hablan las personas, de los que hablan los hermanos, de lo que hablan los que dicen ser siervos de Dios. Ten cuidado, porque lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Ahora, Mateo 12:36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí nos estamos hablando que tengamos cuidado en qué y cómo hablamos. Hoy que estamos delante del Señor y abriendo públicamente en las redes sociales, estamos teniendo mayor cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos, porque tenemos un compromiso con el Señor de hablar la palabra de Dios, de hablar la sana doctrina, de predicar el evangelio del reino y de decir las cosas como deben de decirse, hablar justamente y hablar como el corazón de Dios nos lo demanda, para que hagamos lo que Él quiera y no lo que nosotros querramos. Mateo 12, ahora el 39 y el 40.
Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una señal, marca, la señal es una marca y prenda divina, contundente y definitiva, 3 días y 3 noches. No concuerda para nada que se diga que Jesucristo murió el viernes, que le llaman santo, a las 3 de la tarde. No concuerda. Esta es una señal, marca y prenda contundente y definitiva. 3 días y 3 noches aquí dice ahí, 3 días y 3 noches que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. No concuerda. Y aunque le busquen y aunque quieran, búsquenle, pero no concuerda. Y entonces vayamos a las Escrituras para entenderlo. No me toca explicar ahora a qué se refería en ese gran día de solemnidad, a ese día de reposo, porque eran los panes sin levadura. Eso usted escudriñelo, ya no se aflojo y no se ande creyendo las tradiciones de los hombres, que por esas tradiciones y por esos días tratan de santiguar y tratan de justificar al hombre, cuando lo que Dios está queriendo es que verdaderamente haya arrepentimiento y haya en nosotros fe y haya en nosotros obediencia al Señor y a su palabra. Mateo 12, 41 y 42 dice de esta manera, ¿sí? Mateo 12, 41 y 42, y dice ahí: los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación, sí, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en su lugar. Entonces nosotros estamos viendo aquí que Jesús es más que, ¿sí? Más que Jonás y que Salomón. Es más alto profeta, es más sabio, porque él creó a Jonás y a Salomón. Gracias, Señor. Y Mateo 12, 43 al 45, y dice aquí: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora el hombre es como una casa que debe estar ocupada por Cristo y por el Espíritu de Cristo, y no por algún espíritu inmundo. Si es liberada y queda desocupada, barrida y adornada, debe ser morada del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Tengamos cuidado, porque este es el corazón de Dios. No puede estar el hombre sin tener en su ser, especialmente en su espíritu, su alma y su cuerpo, quien ocupe, que sea el reino de Dios, lo que ocupe el reino de luz, el reino del amado Jesucristo, y no el reino de las tinieblas. Mateo 12:50, y dice ahí, nos vamos hasta Mateo 12:50, y dice ahí: porque todo lo que hace la voluntad de mi Padre, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Aquí vuelve a comunicarnos el Señor que es la importancia de hacer la voluntad, y aquí algo nos está diciendo: una relación familiar establecida por Jesucristo. Una relación familiar establecida por Jesucristo. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es la madre, ese es el hermano, la hermana. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 13, del 1 al 52, es el corazón de Dios revelado en el misterio del reino de los cielos. A esto yo lo invito a oír el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, del 17 de abril del 2022. No voy a explicar, solo la parte final. Nos vamos hasta Mateo 13, 55 y 57, y dice ahí: no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sí? Y en su casa.
Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? El corazón de Dios conocía de antemano que el pueblo judío estaría velado de los ojos y de su entendimiento y no reconocerían en su mayoría que Jesús era hijo de David, hijo de Abraham, el Cristo, el Mesías, el Salvador del pueblo. Y esta sería esta decisión a favor de nosotros los gentiles, y por eso Cristo formó su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora nos vamos hasta Mateo 14, 17, y dice la escritura así: y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, voy a leer el 18 y el 20 y 21, y él les dijo, traédmelos acá, 20 y 21, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró en pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí estamos viendo el poder de Dios, un poder de Dios multiplicador, sí, de todas las cosas, de toda clase de bienes, que la fe está fundada en el poder de Dios, y entonces tenemos también una fe que puede ser multiplicadora, creadora, transformadora. Mateo 14, 25 dice de esta manera: y más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene toda autoridad y poder sobre las leyes físicas y sobre la naturaleza. Lo vuelve a confirmar esto en el corazón de Dios, está confirmado y fue ejemplificado en Jesucristo, pero nosotros también podemos tener esta bendición. Tengamos fe para ejercer en el nombre de Jesucristo. Mateo 15, 3 y 9. Respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Sí, los mandamientos de los hombres. 9. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, tradiciones y doctrinas de hombres. Somos advertidos del corazón de Dios de no quebrantar los mandamientos que salen del corazón de Dios por medio de tradiciones y mandamientos de hombres. Esto se está haciendo. Lamentablemente las iglesias están dando mandamientos de hombres, están viviendo en tradiciones de hombres, en filosofías de hombres, en sutilezas de hombres, en dar entretenimiento al pueblo y diversión, cuando esto no es el objetivo de la iglesia. La iglesia es para congregarse, a adorar al Señor en espíritu y en verdad, a escuchar la palabra del Señor, que trae palabra de verdad, sana doctrina, para escuchar el evangelio del reino, para ver manifiesto su poder y su gloria y más. Mateo 15, 18 y 19, y dice así, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Sí, hasta el versículo, ahí está nomás hasta el 19. El corazón de Dios en los evangelios nos revela lo que sale de la boca y del corazón del hombre. Mire nada más, qué miseria, qué engaño, qué mentira. Tengamos mucho cuidado, qué deseos de la carne, qué deseos de los ojos. Mateo 15, 21 al 39, no vamos a leer todo, porque aquí está hablando de la curación de la hija de una mujer sirofenicia, pero hay algunas cosas importantes aquí en el versículo 24, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo le dijo, no está a tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Estaba gravemente atormentada por un demonio, usted era sirofenicia. En ese momento el Señor estaba ministrando al pueblo de Israel, a los judíos y no a los gentiles, pero esta mujer doblegó su corazón porque él ya tenía conocimiento de que él iba a edificar su iglesia usando a los gentiles para ello. Sí, entonces, como vemos aquí la bendición de Dios, el corazón de Dios se muestra infatigable, su obra es continua y permanente, sanidades, prodigios, bendito sea el nombre del Señor, es infatigable nuestro Señor. Sí, estamos viendo aquí milagros, maravillas, multiplicación,
estamos mirando todo esto que pasó en este capítulo 15, sí, no solo lo que pasó de liberar a esta mujer, a su hija de estar endemoniada, sino todo el capítulo 15, el corazón de Dios es infatigable, su obra es continua y permanente, sanidades, prodigios, milagros, maravillas, multiplicación de panes y pececillos. Mateo 16, Jesús identifica la levadura de los fariseos y de los saduceos, de tal manera que deja bien claro todo esto y todo eso que daña y que viene a ser la letra mata para el espíritu vivifica. El conocimiento envanece, no sirve si esto no es pasado por el espíritu, y esto es necesario que lo hagamos. Mateo 16, 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices como hombre y que es el Hijo del Hombre? Sí, Mateo 16, 15, y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Ahora estamos, y nosotros los discípulos, los santos, ¿quién decimos que es el Hijo del Hombre? ¿Qué concepto tienes? ¿Quién es Jesús como persona y como siervo? ¿Quién es para ti? Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sus discípulos dudan, y tú también dudas. Del corazón de Dios sabía que se iban a cuestionar, porque hoy dicen que Jesucristo es un profeta, un iluminado, es que anduvo en los desiertos, es alguien que hasta dicen que fue a la India para aprender allá a Cachemira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda blasfemias! ¿Quién crees que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Verbo encarnado, es Dios manifestado en nosotros, es Jesús que me salvará de mis pecados. Yo digo que Él es el Mesías, el Cristo que vino y que fue resucitado y alzado y está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá sin relación al pecado para salvar a los que en Él esperan. Yo digo que Jesús es Señor de señores y mi Señor, que es mi Rey y Rey de reyes, que es mi formador, mi creador, que es mi salvador, que es el que me da vida eterna, que es el que me justifica, el que me redime, el que es la propiciación por todos mis pecados, para perdonar por el derramamiento de su sangre y remitir mis pecados a la profunda mar. Gracias, Señor, que he confirmado esto en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo que Él es la roca, y sobre esa roca iba a ser edificada la iglesia, con la promesa vigente de que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Bendita promesa del Señor. Mateo 16, 21. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí nosotros estamos viendo que conforme al corazón de Dios, Jesús tenía que padecer mucho, ser muerto, resucitar al tercer día. Estaba confirmando todo lo que Dios había dispuesto, los propósitos y los alcances que Dios había dispuesto para con él como el Hijo del Hombre. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. De esto ya hemos predicado, pero el tropiezo de no poner la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, es para nosotros la gran distracción. Ya deja de poner como más importante las cosas temporales, las cosas de los hombres, y pon tu mira en las cosas de Dios. Quita esta gran distracción que relaciona tu relación, tu comunión y comunicación con Dios. Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una gran decisión, una gran equivocación y un gran acierto. Una gran decisión que ya la vimos, sí, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Una grave equivocación, querer por nuestros esfuerzos salvar nuestra vida, no es posible. Y un gran acierto,
el que perdamos nuestra vida por causa de Jesús, vamos a hallar nuestra vida en abundancia, vida eterna. Terminamos Mateo 16, 26 y 27, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El proyecto fallido del hombre sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, el hombre no puede pagar por más dinero y riquezas que tenga, o por más posición y por más fama que tenga, no puede pagar ningún rescate por su alma. Ningún rescate humano es suficiente para salvar el alma del hombre y alcanzar la vida eterna. En manos del Hijo del Hombre, Jesucristo, está la retribución y el pago. Él es el dador de vida eterna y Él es el juez de todos los hombres, de los vivos y de los muertos. Concluimos, el conocer más del corazón de Dios en el Evangelio deberá llevar nuestro corazón a una armonía, a una concertación, a un mismo sentir, sin latidos extraños en nuestro corazón de desobediencia ni mentira, en daño o error, sino para hacer todo lo que Dios quiera, estableciendo su reino, su voluntad y su palabra. Amén. Repetiríamos Hechos 13:22, el final. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y repetiríamos Mateo 6:10, que ya lo vimos y que en esta hora volvemos a hablar de esa oración modelo. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Padre, confirma este mensaje que hoy has puesto en mi corazón para hablar conforme al corazón de Dios en el Evangelio, y para que eso tú lo pongas en nuestro corazón también y nos hagas, Señor, como David, como tu siervo David, conforme a tu corazón, para que hagamos lo que tú quieras. En el nombre de Jesucristo, ven Espíritu Santo y reina. Toma control de nuestro espíritu, nuestro alma y de nuestro cuerpo. Y glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu, porque nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo los tenemos de Dios y no son nuestros. Sea esto confirmado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tomar la mesa del Señor y vamos a usar un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos 22, sí, hasta el versículo 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Así es que el Señor entregó su cuerpo para que nosotros fuéramos en esta hora limpiados, para que en su cuerpo fueran cargados nuestros pecados. Sí, ahí los cargó el Señor y nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados. Tomó y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Él ha hecho una alianza nueva, última, la mejor, superior, que por muchos es derramada. Bien, hermanos, preparémonos y ya usted deberá estar preparado con los elementos para celebrar la mesa del Señor en este momento. El pan, si es usted tiene oportunidad, que sea panásimo. Si no, no vamos a tomar una actitud cerrada y religiosa y tomemos alguna galleta que tenga, si es posible, lo menos, o no tenga levadura, y como esas galletas soda, y tomemos el fruto de la vid, que en este caso puede ser jugo de uva, pero de esta manera el Señor sea glorificado. Ya está usted listo. Ahora vamos pues a irnos hasta Primera de Corintios capítulo 11 para tomar lectura. Y dice el Señor en el 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor tiene manera en que si tú quieres tener y retener pecados y no confesar, reconociendo en arrepentimiento y no venir
y rogar en humildad el perdón de Dios. En esta hora el Señor tiene maneras de que tú seas tratado con Él para limpiarte de tus pecados o para que finalmente los confieses. Pero hoy venimos delante del Señor para estar listos para tomar la mesa del Señor y confesar nuestros pecados, para tomarla dignamente y decirle: Señor, no queremos tener ni retener, haber ni sumar ni practicar pecado ni andar en las obras de la carne. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, confesamos en arrepentimiento, nos volvemos, nos convertimos a ti, Señor, de tal manera, Señor, que tú nos perdones, nos limpies con tu bendita sangre, nos santifiques con tu palabra y nos purificas en el fuego de tu espíritu, porque así dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien, también ahora consagramos y santificamos esos elementos, el pan que está listo para usted participar juntamente conmigo en la comunión del Espíritu Santo y en la comunión de los santos, y el fruto de la vid. Gracias, Señor, por todo ello. Queden consagrados y estamos listos en esta hora para tomarlos. Ahora vamos a tomarlos teniendo el orden que acostumbramos en esta hora. Conforme al capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 23, dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, te damos gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, Señor, tomamos el pan y damos el tiempo necesario. Gracias, Señor, por todo esto. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora vamos a tomar la copa y damos el tiempo necesario. Finalizamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Amamos tu venida. Oh, esperamos la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Sí, el cual nos redimió de todo pecado y nos purificó para hacernos un pueblo celoso de buenas obras. Gracias, Señor. Maranata, ven, Señor Jesús. Así está escrito. Ciertamente vengo en breve. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Dios bendiga esta participación. Ahora, como el Señor nos ha ordenado, en el nombre de Jesucristo, estamos declarando que el Señor Jesús nos ha dado poder y autoridad para sanar toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque, todo mal. Declaramos que en el nombre de Jesús tenemos la expresión de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, con milagros, con prodigios y señales. Declaramos que Hechos 10:38 es vigente, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Declaramos, 1 de Pedro 2:24, en tu cuerpo, Jesucristo, en el madero llevaste nuestros pecados, para que nosotros que estamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Cualquiera que sea la causa de la enfermedad, o por pecado, o por obra del diablo, o por maldición, o porque la gloria de Dios sea manifiesta sobre nosotros, o por pedimento, o por cualquiera que sea la causa en esta hora, límpianos, sánanos, sálvanos. Por la fe en el nombre de Jesucristo seas todo hecho. Así, echamos ahora fuera demonios y hollamos serpientes y escorpiones, porque el Señor Jesucristo nos ha dicho así. Y que tenemos y nos unimos a esa visión de Jesucristo. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Hollaréis serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. También está escrito en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies
a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y está escrito allá en el primer capítulo de Efesios, sí, cual a supereminente poder del poder de su fuerza, la que lo operó en Jesucristo, resucitarlo entre los muertos y sentando a la diestra de Dios en lugares celestiales. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero, para que el nombre de Jesús, sí, sobre todo principado, sea todo potestad, gobernador, sobre todo principado, potestad, trono de dominio, y por sobre todas las cosas lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, y todo lo puso debajo de sus pies, la plenitud de aquel que todo lo llena el todo. Gracias, Señor. Echamos fuera demonios, Señor. Atamos, quebrantamos, Señor, el reino de las tinieblas y decimos que no tiene parte ni suerte con nosotros. Rompemos pedimentos, sacudimientos, reclamos, pactos conscientes e inconscientes. Destruimos lazos del diablo y damos apertura de cárcel a los oprimidos y vista a los ciegos y libertad a los cautivos en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, conforme a la potencia de tu gloria. Ahora, Señor, tú estás con nosotros y tú nos has dicho que si oyéramos atentamente tu voz, si lo guardáramos en nuestro corazón y pusiéramos por obra, estas bendiciones vendrán sobre mí y nos alcanzarán. Queremos tu bendición, porque la bendición de Jehová enriquece y no produce tristeza. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, por tu bendición, porque tú vas a bendecir nuestra ciudad y nuestra nación en el campo. Tú vas a bendecir la canasta y artesa de amasar, nuestro trabajo, nuestra entrada, nuestra salida. Nos vas a poner por cabeza y no por cola, y ninguna enfermedad de la que enviaron a Cristo vendrá sobre nosotros, porque tú vas a ser Jehová Rafa, nuestro sanador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo rompemos con toda maldición y maldad que venga a causa de nuestros padres, porque está escrito que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero de Dios, que fue inmolado de antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas, hecho está. Alabado seas. Ahora, Señor, nos entregamos por lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Ahora, Señor, vamos a despedirnos como acostumbrados. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Sí, en todas nuestras actividades de este lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y gracias por la bendición y el río de bendición que viene, porque en el primer día de la semana dedicamos nuestro corazón a buscarte, a alabarte, bendecirte y adorarte en espíritu y en verdad. Amén.